la experiencia que cambió una vida. La experiencia que cambió una vida. Y es ahí en Hechos capítulo 9, en el versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajese a Jerusalén. Señor, te estamos pidiendo que nos hables a través de tu palabra. Usa mi boca, Señor, y usa los oídos de mis hermanas, y ministranos a todas, en el nombre de Jesús. Amén. Saulo de Tarso era el principal perseguidor del Señor Jesús y de sus discípulos. Siempre andaba detrás de ellos. Pero pronto se convertiría en el gran Pablo. Y ese es el cambio que el Señor hace, muchachas. De Saulo de Tarso, perseguidor, al gran predicador del Señor. Entonces, ese es el cambio, esa es la experiencia de Pablo, el apóstol de los gentiles. A partir de este momento que vamos a estudiar en esta tarde y en adelante, el libro de los Hechos y el resto del Nuevo Testamento, Pablo se convierte en el siervo primordial del Señor Jesús. Solo el Señor Jesús lo sobrepasaba en la dedicación de este hombre, un hombre que había sido perdonado en gran manera. Su vida y su ministerio encierran muchas lecciones para nosotros en cada carta que él escribió. Vemos enseñanzas fundamentales de su vida en cada pasaje. Podemos encontrar cualquier tema que deseemos estudiar. Hoy vamos a conocer la conversión de Saulo al cristianismo. Fue una conversión impresionante. El mismo Pablo daba testimonio después de qué fue lo que sucedió en ese día. Fíjense en el versículo 2, dice que le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, él los pudiera apresar. Fíjate el trabajo de Saulo, perseguir. Él estaba enojado con el Señor y con el ministerio del Señor. Y dice en el versículo 1, Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¡Wow! Respirando amenazas y muerte. La palabra respirando en griego es inspirando. Eso quiere decir que cada vez que... A ver, respira tú, a ver si tú todavía respiras. Cada vez que Saulo respiraba, ardía en enojo contra el Señor y contra sus seguidores. Saulo se entregó a ese objetivo, a destruir a todos los seguidores del Señor. Les decía los del camino. Todavía no se llamaban cristianos, se llamaban los del camino. Así se les conocía, como los seguidores del camino. Y me encanta ese nombre, porque la enseñanza del Señor no son vistas como religión, sino como un camino que caminamos cada día. La enseñanza del Señor es un modo de vivir, es un curso de la vida, es un modelo a seguir, es una condición de vida, un tipo de vida. Por eso eran conocidos como los del camino, Saulo se ofreció voluntariamente y se presentó ante el sumo sacerdote pidiendo permiso para apresar a todos los del camino. Él no sabía que en ese camino se iba a encontrar al camino. Dale un aplauso al Señor. Se iba a encontrar al camino, la verdad y la vida.
se iba a encontrar con el Señor. Fíjense en el versículo 3. Dice la palabra de Dios: mas yendo por el camino, pero ahora es con minúscula, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué impresionante versículo! Le rodeó una luz que procedía directamente del cielo. La luz apareció repentinamente, de la nada. Él iba, no sabemos si iba a caballo, si iba caminando, él iba a Damasco, no sabemos cómo iba. Y de repente apareció esa luz. La luz provino del cielo. Esa luz era sobrenatural, era milagrosa. Vino de Dios mismo. Dios es la fuente y el dador de luz. Esa luz que tú tienes en tu vida viene de Dios. Esa luz que has conocido viene de Dios. Viene de Dios. Dice que la luz fue más grande, más brillante que la luz del sol, porque al sol lo hizo Dios. Dentro de la luz, Saulo vio al Señor de pie, en medio de la luz. El Señor irradiaba esa luz. La luz, la presencia misma del Señor, es lo que experimentamos tú y yo en la salvación. El día que tú abriste tu corazón para que Cristo viniera y fuera el Señor de tu vida, viste esa luz. Viste esa luz que el Señor refleja en cada uno de nosotros. Y tenemos que seguir esa luz. Tenemos que seguir caminando en esa luz. Y luego fíjense en el 4, en el versículo 4 dice: y cayó en tierra. Ya les dije, algunos dicen que de un caballo. La Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero dice cayendo en tierra, oyó. A ver, pon tu dedito en el oído. Oyó. ¿Saben que es un privilegio oír? Es un privilegio. Pobre la gente que no oye. Pero oyó. Y así oímos tú y yo. A lo mejor nos dijeron 2, 3 veces y dijimos: no, eso no es para mí. Pero Saulo oyó. Dice en el versículo 4: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Wow, vio la luz y ahora oyó una voz que hablaba con él. Solo él oyó la voz. Tú puedes estar en una reunión de mujeres y alguien está compartiendo del Señor y solamente una persona puede oír, abrir su oído y recibir. Una sola persona, porque era para esa persona. Así fue con Saulo. Ellos, los que iban con él, oyeron el ruido, pero no oyeron la voz. Los demás escucharon el sonido, pero no pudieron distinguir las palabras. Este era un mensaje personal. ¿Y sabes qué? El Señor todos los días, cuando tú haces tu devocional, tiene una palabra especial para ti. Es para ti, es para ti. El Señor ese día la tenía preparada para ti. Y esta tarde el Señor nos ha hablado tanto. Todo este día el Señor nos ha hablado y tenemos que tener nuestro oído abierto, alerta. Señor, háblame lo que tú quieres que hable. Así que era un mensaje personal solo para Saulo. El Señor le contesta. El Señor le dijo: Saulo, Saulo. El hecho de que él diga 2 veces el nombre nos indica 2 cosas. Muestra ternura. El Señor, aun cuando nos va a regañar, ni lo sentimos, porque Él es un Dios de amor. Amén. Y le dice, Él era su perseguidor, le estaba metiendo a la cárcel a sus seguidores, pero le dice: Saulo, Saulo. ¿Se acuerdan la otra vez que el Señor dijo 2 veces a Marta? Marta, Marta, afanada estás. Pero el Señor siempre nos habla con ternura, muchachas. Siempre nos habla con ternura.
Aquí vemos un amor, una preocupación de Dios por Saulo, por lo que Saulo estaba haciendo. Es un llamado a escuchar, a prestar atención. Y tenemos que prestar atención, hermanos, en cada predicación, porque Dios te quiere hablar. Dios tiene un mensaje para ti. Así que muestra ternura, pero también muestra reprensión y advertencia. Cuidado, Saulo, estás pisando un terreno muy peligroso. Cuidado, Saulo, cuidado, estás en la orilla, a punto de caer. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Oponerse al Señor es algo muy serio. Tan serio es que condena a la persona a ir al infierno si no ponemos atención en las cosas de Dios. Solamente con el arrepentimiento viene el Señor y nos vuelve al camino. El Señor se identifica con el creyente. Él se opone a toda burla de un cristiano. Se opone a las burlas del Señor. Y Saulo se oponía. Saulo era perseguidor. Se burlaba de los cristianos. Se burlaba del Señor. Saulo sabía que estaba teniendo un encuentro extraordinario con el Señor, como el día que tú conociste a Jesús. Un encuentro con un ser celestial que quería conocer Saulo. Y luego fíjense cómo le dice en el 5, él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El Señor Jesús le dice: yo soy. Él, aún sin conocerle, dijo: ¿quién eres, Curios? La palabra Curios era nada más para el César. Y si alguien declaraba que alguien más era Curios, lo mataban. Pero Saulo dijo: ¿quién eres, Curios? ¿Quién eres, Curios? Y así tenemos que decirle todos los días: Señor, ¿eres tú el que me estás hablando? ¿Eres tú? ¿Eres tú, Señor? ¿Eres tú? ¡Wow! Así lo confesó. Y todavía no lo conocía y ya le decía: Señor, ¿quién eres? Saulo le dice: muéstrate, Señor, muéstrate a mí. Te quiero conocer. Te quiero conocer. A mí me impresiona que la gente se deje matar por seguirte. ¿Quién eres? ¿Quién eres, Señor? Muéstrate. Y fíjense cómo le contesta el Señor. Dice: soy Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús. Y el Señor te nos sigue diciendo siempre: yo soy Jesús. Yo soy el que te guío, yo soy el que te amo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. El Señor le está diciendo: yo soy el que salvo al pecador. Yo soy el que reprendo al pecador. Yo soy el que cuido a mis ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy. Cada piedra que arrojaron contra mi siervo Esteban, me lo arrojaron a mí. Cada burla que hacen a alguien de un cristiano, me lo hacen a mí. Me lo hacen a mí. En cada casa que entraste y sacaste gente para llevarla a la cárcel, había un adorador en esa casa. Había una mujer adoradora. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Cada persona que arrastraste a la cárcel a la fuerza era mi seguidor. Yo ya me había revelado a él y ahora me estoy revelando a ti. Cada mujer que fue violada era mi hija. Tu vida, Saulo, es un desastre total, engañando, estando descarriado, destinado a la destrucción. ¿Cuántas personas conocemos así? Vecinos, parientes,
compañeros de trabajo, que son un desastre, pero ellos creen que van a ir al cielo, porque así vivo yo. Así estaba Saulo, estaba tan seguro, tan seguro. El Señor le dice a Pablo: es duro batallar contra el aguijón. Es muy duro, Saulo, es muy duro. Y esa era una imagen de un buey que no quería obedecer. Y le tenían que aguijonar con una vara larga para que obedeciera. Y en vez de obedecer, se le echaba encima a la vara. Hablar contra la vara que nos está corrigiendo. Saulo cuestionaba, Saulo peleaba, Saulo batallaba consigo mismo y con la verdad. Pero el Señor tuvo misericordia de él, como tuvo misericordia de ti y como tuvo misericordia de mí. Y fíjense el versículo 6. Si no lo tienes subrayado, sería un buen momento para subrayarlo. Dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo me imagino, muchachas, allá en el cielo, Dios Padre diciendo: silencio. Esas palabras son música a mi oído. A ver, vamos a repetirle. ¿Qué dice? ¿Qué quieres que yo haga? Pero primero dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Wow. Porque ¿saben qué? Nuestras oraciones siempre son decirle al Señor lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo exijo. Pero aquí Saulo le está diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ese fue un parteaguas en su vida. Esa frase fue un parteaguas en su vida. Y dice: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Entonces, cada vez que tú y yo le decimos, cada mañana que hacemos nuestro devocional, le decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga este día? Porque siempre tenemos una lista de lo que el Señor tiene que hacer para mí. Pero es decirle cada mañana: Señor, ¿qué quieres que haga este día? ¿A quién quieres que le hable? ¿A quién quieres que visite? ¿A quién quieres que vaya a orar por él, por ella? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Y me encanta el Señor. Él no anda con problemas. Fíjense lo que le contesta. Le dice, y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. El Señor no se puso a discutir con Saulo, porque aparte era cabezón, ¿verdad? Entonces, como nosotros, pero le dice: levántate. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a ti y a mí. Levántate de ese letargo espiritual. Levántate de eso de venir nomás los domingos a que me llenen el tanque de gasolina. Vengo y me siento, el pastor ora por mí, el pastor predica, me llena de gasolina y ya para el miércoles ando con el tanque, medio tanque, y ya el sábado ando con el puro olor a gasolina, y el domingo otra vez vengo y me llenan el tanque de gasolina. Y el Señor dice: levántate, levántate. Levántate de ese letargo espiritual. Levántate de la comodidad. Estoy tan cómodo. Ahorita me senté en las sillas y están bien cómodas. Casi se duerme uno ahí, ¿verdad? Y el Señor dice: levántate de la comodidad. Levántate de las costumbres. Levántate. Levántate, porque tengo muchas cosas que puedes hacer tú. No, pero yo no soy pastora. Qué lástima, no sabes de lo que te pierdes. Pero eres cristiana y el Señor tiene algo para ti. El Señor dice: levántate en el poder de mi espíritu. Levántate.
levántate. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos levantemos a hacer la obra del Señor. Pero pues ahí está la pastora, para eso le pagan. Levántate tú, ¿verdad? Levántate. Y luego dice, fíjense qué precioso, levántate y entra a la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Yo creo que Saulo pensó, él no sabe con quién está hablando. Yo soy Saulo, yo soy discípulo, soy fariseo de fariseos. Yo soy. Y le queremos decir al Señor quiénes somos. Dice el Señor, ay, mijito, yo te creé, ¿verdad? Yo te conozco. Y entonces le dice, entra a la ciudad. ¿Qué nos está diciendo? Entra al reino de Dios. Poco a poco se te va a ir diciendo lo que vas a hacer. ¿Te imaginas si el Señor se pone a discutir con Saulo en ese momento y le dice, ¿saben qué? Pablo se le hace para atrás. Si le hubiera dicho todo lo que iba a hacer. Poco a poco, así como nos ha tratado el Señor a ti y a mí, poquito a poco. Si a mí hace 49 años me hubieran dicho que yo iba a ser pastora, que iba a dar conferencias, que iba a tener programa de radio, yo le huyo, yo le saco, ¿verdad? Pero el Señor así suavecito te la va soltando. Suavecito, suavecito, suavecito. Y para cuando acuerdas, estás bien involucrada. Dale un aplauso al Señor. Porque Él nos conoce, muchachas. Él nos conoce. Él sabe hasta dónde podemos llegar. Entonces le dijo, entra a la ciudad. Y a nosotros nos dice, entra al reino de Dios. Y te voy a ir guiando poco a poco, día a día. Día a día, día a día, cada vez el Señor nos va diciendo. Y ahí está Saulo y dice, se te va a decir qué tienes que hacer. Y así él estaba, ya no era el Saulo que venía a apresar cristianos, ahora era un hombre deprimido. Ahí estaba quebrantado de todo lo que le estaba pasando. Él necesitaba ahora tiempo para orar, para meditar, para ordenar sus pensamientos. Así como cuando tú te convertiste, saliste del lugar donde te convertiste y dijiste, llora. Así como los amigos de Nemo, cuando salieron de la pecera, dijo, llora. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Me dijeron que es maravilloso recibir a Cristo y que te llega la prueba, ¿verdad? Y uno dice, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, los que estaban con él eran mundanos, que vieron algo extraordinario, pero no lo entendieron. Y puede ser que tu familia todavía no te entienda. Que tu esposo diga, ay, ahí viene esta otra vez. Pero a Saulo le había pasado algo tan extraordinario. Y lo precioso es que Saulo obedeció la orden. Se levantó, entró a la ciudad. No era el Saulo orgulloso que salió de Jerusalén, sino un Saulo humillado, un Saulo ciego. Y así entramos todas al reino de Dios. No sabemos nada, ni sabíamos que había un reino de Dios. No sabíamos que no éramos hijos, hasta decimos, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y así entramos como Saulo al reino de Dios. Ahí lo vemos. Los que iban con ellos eran insensibles, dice el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Ya le quería hacer a la Biblia así, ¿verdad?
acá a esta cosa le hago así, ya quería hacerle. Gloria al Señor. Entonces, ahí se convirtió, hermanos. Es una experiencia. El haber recibido a Cristo es una experiencia que cada día va creciendo. Cada día. Saulo no sabía que ya no se iba a llamar Saulo, que se iba a llamar Pablo. Saulo no sabía que iba a ser el apóstol de los gentiles. Él no sabía, como tú y yo no sabíamos lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Y tenemos que tener compasión de Saulo y darnos cuenta que nos parecemos a él, que nos parecemos cuando nosotros conocimos al Señor. Y es maravilloso, hermanos, que sigamos caminando a pesar de tantos años. No importa si tienes un año o 40 y tantos como yo, el Señor sigue siendo fiel cada día y te trata con la misma amabilidad. Les digo, hasta cuando te regañan sientes bonito, ¿verdad? Ay, me regañó el Señor, ¿verdad? Entonces, entró él, entonces iba entrando y a obedecer. Le tuvieron que coger la mano al orgulloso Saulo, al orgulloso, al discípulo de Gamaliel, y tiene ahí en Filipenses, tiene su currículum, hebreos de hebreos, y ante la ley irreprensible. Dice, lo tengo por basura, lo tengo por basura. Así que él ahí entró, ¿verdad? Y vemos la obediencia, 3 días, ahí dice la palabra del Señor. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y nadie se le quería acercar, era el perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Imagínate si a esa casa donde la llevaron había ido y había sacado gente. Se llevó a mi papá y ahora quiere el Señor que lo reciba de visita. Me encanta el Señor porque te mete en cada lío, ¿verdad? En cada lío que dice, Señor, ¿estás seguro? Ajá. ¿Quieres que lo haga? Ajá. Bueno, ahí te voy, ¿verdad? Entonces, él así estaba. Y vemos ese día, dice en el versículo en el 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pobre Ananías, también que estaba en su casa, ¿verdad? También que estaba. Y viene el Señor, Ananías, mande, Señor, aquí estoy. Y le da, ¿no te impresiona que le dice, ve a la calle tal, a la casa de tal? Ahí va a estar uno que se llama Saulo de Tarso. Y él ya vio una visión, así ciego, el Señor le dio la visión, que iba a llegar un varón cristiano y que le iba a hablar del Señor. El Señor tiene todo preparado, hermanos. A Él no se le escapa nada, nada. A veces hasta le queremos decir qué hacer y qué decir. Le dice, Señor, trata a mi marido así, porque como tú no lo conoces, Señor, entonces, mira, trátalo así, ajá, ¿verdad? Mira, pero trata a mi hijo así, porque, ajá, yo no lo conozco, ¿verdad? Y le quieres dar órdenes al Señor. Santo Dios. Como dicen los primos, Dios nos pesque confesados, ¿verdad? Entonces, tenemos que decirles, sí, Señor. Sí, Señor. Y vas a ir, y él ha visto una visión a un varón llamado Ananías. Ya hasta el nombre le había dicho el Señor a Saulo. Saulo, yo me imagino
que en su orgullo ha de haber dicho, pues de perdido Pedro, que venga a hablarme, ¿verdad? Es el grande. Le mandaron a Ananías, un pobre discípulo, humilde, sencillo. Se lo mandaron. Dice, ha visto una visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, no sé si tú sepas, ¿verdad? He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. No sé si sepas, pero este es perseguidor, Señor. Mira, a mi tío se lo llevó, ¿verdad? ¿Te imaginas el llamado de Ananías? Ve y habla con el que te perseguía. Y ve y dile, ve. Y a veces el Señor nos manda a hacer cosas que no entendemos. Pero le puedes decir, no lo entiendo, Señor, pero te obedezco. No entiendo. Nomás quiero estar bien seguro que tú me dijiste esto. Quiero estar bien seguro de que quieres que vaya y le ponga las manos a Saulo. Sí, eso quiero. Dale para adelante, ¿verdad? Y a veces nos hacemos para atrás y no hacemos lo que el Señor quiere. Queremos hacerlo a mi manera, porque yo sé más que Dios, porque yo conozco mejor a la gente que Dios, ¿verdad? Ve, y ahí vemos. Pero me encanta lo que dice el Señor en el 15, quiero que lo lean conmigo. El Señor le dijo, todas juntas, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Ve, porque instrumento escogido me es Saulo. Quiero que levantes tu manita derecha y digas conmigo, yo soy un instrumento en las manos de Dios y le voy a obedecer. Otra vez, yo soy un instrumento en las manos de Dios y le voy a obedecer. Dios tiene tantos instrumentos, hermanos, y uno de ellos eres tú. Un instrumento escogido para servir al Señor. Un instrumento eres tú y yo. Somos instrumentos en la mano de Dios y tenemos que dejarnos ser usados por Dios. Me encanta eso. Ve porque es un instrumento. Yo le voy a mostrar lo que va a padecer. También que íbamos, ¿verdad? ¿Cómo que va a padecer, verdad? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Me encanta Ananías. Era lo que Saulo necesitaba escuchar. Una palabra de amor, una palabra de confianza. Hermano Saulo. Con el que no se vaya levantando. Hermano Saulo. ¿Te imaginas qué es para él? Y así es como debemos de cuidar a los recién convertidos. Pablo era un recién convertido y tenemos que tener misericordia por los nuevos. A veces nos desesperamos. Ay, ya va la tercera vez que le digo y no me entiende. Hasta las 50 no importa, síguele diciendo, ¿verdad? Y dile, hermano. En mi iglesia hay uno, ya tiene muchos años, pero el primer día que fue, estaba parado
Iba una de las hermanas servidoras y le dice: hermano, si usted gusta pasar a sentarse. Ni soy su hermano ni me voy a sentar. Nada. Ni soy su hermano ni me voy a sentar, ¿verdad? Todavía está en la iglesia, ya está barnizado, ¿verdad? Ya de perdido obedece, pero el llegar a Ananías y decirle: hermano, eso quebrantó a Saulo. Tenemos que tener ese amor por la gente, mostrar misericordia por la gente. Y fíjense qué le dice a Ananías. Dice, ya se me perdió Ananías, acá está. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Perdón, si me pueden dar mi agua, por favor. Aquí la tengo. Por favor. Gracias. Dice: el Señor Jesús, el primero presenta quién lo envió. Siempre entiende que si vas a ir a un lugar, eres enviada por Dios. Vengo en el nombre de Jesús, no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de Jesús. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! A veces nosotras, las cristianas, no sabemos en qué momento decirle a la gente del Espíritu Santo, porque pues apenas tiene 1 mes, 3 meses, y dicen: ¿cómo le voy a hablar del Espíritu Santo? A Ananías le valió: vengo a esto, a que recibas la vista y recibas el Espíritu Santo. Y esa tiene que ser nuestra autoridad, porque vamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el castillo, hace muchos años, había 2 hermanitas, la mamá como de 100 años y la hija como de 80. Andaban jovenzuelas las dos, ¿verdad? Entonces, la de 100 años ya no oía. Entonces, la de 80 le hablaba en el oído y toda la predicación. Y entonces vienen las 2 con María, la esposa del hermano Roger, y le dice: es que quiero que ore para que mi mamá reciba el Espíritu Santo. Y María dijo: ¿de veras? Sí. Y le dijo: ¿quiere usted recibir el Espíritu? Ay, mijita, a lo mejor ya para la noche no llego. Aviéntame el Espíritu Santo, ¿verdad? Aviéntamelo, lo necesito, ¿verdad? Y a veces tenemos miedo, hermanas. Tenemos miedo de decirle a la gente: ¿quieres recibir el Espíritu Santo? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Bueno, pues ahí te echas el rollo, ¿verdad? Entonces, y le dices: ¿quién es el Espíritu Santo? Pero él no tuvo temor. Vengo a que recibas la vista y recibas el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué dice ahí en el versículo? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. O sea, ministerio completo. Vio la vista, recibió la vista, el Espíritu Santo, y se bautizó. Yo tengo hermanitas que dicen: ay, hermana, es que todavía no estoy preparada para bautizarme, apenas tengo 4 años. ¿Verdad? Hermana, es que es mucho compromiso. El compromiso ya lo tienes a Cristo en tu corazón. Ananías dijo: de una vez todo, ¿verdad? Porque no te voy a volver a ver. Y lo bautizó y todo, hermanos. Y dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso la experiencia que tenemos con el Señor. Levántate y entra en la ciudad y te mostraré. Ahí te van a mostrar lo que necesitas saber.
Es hermoso conocer la palabra de Dios, es hermoso caminar con el Señor, es hermoso obedecer al Señor, es hermoso caminar con Él cada día, cada día. Entonces ahí vemos a Ananías, un humilde discípulo del Señor, obedeciendo al Señor y haciendo la obra del Señor. Lo bautizó en el Espíritu y todo lo demás. Todo lo demás. Vemos cómo tenemos que tratar a la gente, hermanos. De Ananías no volvemos a saber. Pero de Saulo, wow. Pero de Saulo en una manera impresionante. Amén. Entonces tenemos que entender, Señor, el que va a brillar eres tú, no yo. ¿Verdad? Ananías, porque aquí nos dijo la palabra de Dios, pero no volvemos a saber si predicaba, si oraba, si ministraba, si era diácono, no sabemos nada de él, no volvimos a saber de él, no volvimos, pero en el momento que fue necesario, ahí estuvo pendiente y obedeciendo al Señor. Hermana, tú no sabes hasta dónde va a llegar la persona a la que le estás compartiendo. Ananías no sabía que iba a ser el gran Pablo de Tarso. No sabía. Tú no sabes que a esa persona, a esa hermana, a esa vecina que le estás hablando, el Señor la va a llevar muy alto. El Señor la va a llevar a usarla en gran manera. Sabemos la historia de Moody. Él se le cayó un tacón de su zapato ahí en Nueva York y había en una piececita así en la calle un zapatero remendón y entró para que le pusiera el tacón y el zapatero, quitándose los clavos de la boca, le comenzó a hablar del Señor y recibió. Del zapatero nunca volvimos a oír. Hasta ahorita tenemos universidades, hospitales Moody, porque un zapatero remendón le habló del Señor. Tú no tienes idea de lo que puede hacer el Señor con la persona que tú le estás hablando. Es nada más de que te levantes y digas: Señor, si eres tú, yo voy. Si eres tú, Señor, yo voy. Entonces, tenemos que ser como Ananías. No importa que no vuelvan a saber de nosotros. Lo importante es que el nombre de mi amiga esté en el libro de la vida, que esté ahí, porque yo le compartí del Señor. Yo no sé qué va a hacer el Señor, yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. El Señor sí lo sabe. Yo tengo una ahijada en Ciudad Juárez, Chihuahua, que yo en mis loqueras le di catecismo y la llevé a hacer primera comunión. Era católica, no me echen piedras todavía, ¿verdad? Yo era católica y la llevé a mis compadres y todo, y entonces recibo a Cristo en ese periodo. Y me entró una urgencia de llevarlos con el hermano Víctor Richard. Y fuimos, y se convierten ahí. Y ahorita ella es la nuera de Víctor Richard, y tiene la iglesia ahí en Ciudad Juárez, muy grande, hermosa iglesia. Y ella, una vez Víctor Richard le dijo: ¿hay alguna persona que te llama mucho la atención o de lo que haya hecho? Y ella dijo: pues mi madrina, porque primero me llevó al catecismo, hice la primera comunión, y luego viene y me dice: no, siempre no, lo que te dije eran mentiras, vente para acá, ¿verdad? Entonces me la traje para acá, dijo, me trajo aquí a Vino Nuevo, y entonces se casa con el hijo del pastor, y ahora la hija es Kim Richard, que anda cantando por todo el mundo. Yo no sabía todo eso, pero Dios lo sabía. Dios lo sabía.
Dios lo sabía. Todo lo que iba a hacer, todo lo que iba a hacer, lo que el Señor iba a hacer con mi ahijada, ¿verdad? Tú no sabes hasta dónde va a llegar. Cuando ella tenía como 8 o 9 años. Pero el Señor tenía todo un historial para ella. Sus papás son los pastores en Delicias, Chihuahua. Y yo fui la otra vez, me hablaron porque querían honrarme. Y fui yo al Congreso de Mujeres allá en Delicias. Y cuando me presentan, dice, ella fue la culpable de que seamos sus pastores. Tú no sabes, lo único que tenemos que hacer es sembrar. Sembrar, sembrar. Tenemos que darle al Señor la obediencia que Él necesita. Pero vamos a ponernos a pensar, ¿qué hubiera pasado si Saulo no dice, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tal si Saulo se arrepiente y dice, no, mejor no, ya me dijiste que voy a padecer, ¿verdad? Pero no tuviéramos la carta de los Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No tendríamos 1 Corintios, porque si hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No tendríamos 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. No tendríamos a Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No lo tendríamos, hermanos, si Él no hubiera dicho, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? No tendríamos, hermanos, a Efesios, no tendríamos, déjenme llegar ahí, espérenme, que se me va para arriba. No tendríamos ahí a Efesios, hermanos, diciéndonos, te digo que se me va, pero no tendríamos las cartas paulinas, hermanos, no tendríamos esas herramientas que son todas las cartas de Pablo que nos ayudan tanto a compartir. Entonces tenemos que entender, dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No tendríamos a Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tendríamos a Colosenses, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los judíos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No tendríamos a los tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No tendríamos 2 Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orar por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. No tendríamos 1 Timoteo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No tendríamos 2 Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No tendríamos a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No tendríamos a Filemón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. No los tendríamos. Pero Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra. Y te lo voy a ir dando por gotero, poquito a poco,
No tengas temor, hermana, de decirle: Señor, úsame. No tengas temor, como decía la hermana, que no quieren decirle, entregarle al hijo al Señor porque se creen que se lo van a llevar. Pues si es un momento, gloria a Dios. Pero tenemos que decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si tú realmente quieres decirle eso al Señor, yo te quiero pedir que te pongas de pie y levantes tus dos manos y sin temor, levantes tus dos manos y le digas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Díselo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo solamente quiero servirte, Padre. Dime qué y cómo. Heme aquí, dijo Ananías. Heme aquí, Ananías, heme aquí, Señor. No importa si seamos Ananías o lleguemos a ser como Saulo, el Señor te quiere usar. Dijo Ananías: vengo para que recibas la vista, para que cuando abras la Biblia la entiendas. Vengo para que recibas el Espíritu Santo, para que hagas todo lo que Dios tiene para ti. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Padre, en el nombre de Jesús, yo presento a cada una de mis hermanas en esta tarde, Señor, para que tú, Señor, en tu infinita misericordia, les muestres a cada uno, a cada una, lo que quieren que ellas hagan. Que se levanten